Gracias por acompañarnos una vez más en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de conversar con un muy distinguido invitado que durante una larga y dilatada trayectoria pública y privada ha sabido sentirnos orgullosos los que somos dominicanos del ejercicio tanto de la función pública como privada de nuestro invitado de hoy. Vamos a conversar con, para nosotros siempre, el magistrado doctor Jorge Subero Isa, quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia desde el año 1997 hasta el año 2011, si mal no recuerdo, 2011. Y quien además es consultor legal y una persona indiscutiblemente un activo muy importante en nuestro país en materia de transparencia, en materia de institucionalidad y en materia, lógicamente, de la decencia en la cosa pública. Magistrado, muchísimas gracias por acceder a participar en Sin Esquema con nosotros. Y vamos de inmediato a entrar en materia. Usted que lógicamente le tocó una etapa indiscutiblemente difícil y donde se le reconocen grandes transformaciones y grandes avances en materia de lo que es el ejercicio del sistema judicial y de todo lo que de una forma u otra se deriva de un poder de tanta importancia en lo que es el orden del país. ¿Qué cree usted desde su punto de vista a la actualidad, 8 años después, 9 años después casi, de usted salir del sistema judicial desde el punto de vista como máxima figura de la Suprema Corte de Justicia, al día de hoy, los avances que se han podido lograr a partir de ahí, si han habido retrocesos, los retos y, por qué no decirlo también, las dificultades inminentes y urgentes que hoy en día enfrenta el sistema judicial? Gracias por esas palabras de halago. Lamentablemente, a mi salida abrupta, muy abrupta de la Suprema Corte de Justicia, los proyectos que estaban en camino, que se estaban ejecutando, de una manera o de otra se paralizaron. Por eso es que yo entiendo que hubo una ralentización de toda la reforma judicial durante el periodo anterior. Nosotros habíamos estado muy conscientes desde el año 2007 que el Poder Judicial dominicano se habían producido grandes transformaciones. O sea, a partir del 97, específicamente del 3 de agosto del año 1997, se transformó toda la estructura judicial. Una primera ola de reforma que consistía en lograr la independencia a lo interno y a lo externo del Poder Judicial, yo entiendo que se logró. Principalmente durante un periodo, que siempre lo he dicho, no lo he ocultado nunca, con el presidente que más respetó la independencia del Poder Judicial, que fue Hipólito Mejía, y donde se produjeron grandes transformaciones legales, como el Código Procesal Penal, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, una cantidad de leyes que nunca los defensores del gobierno de Hipólito Mejía le han sacado provecho a esa gran cantidad de reformas legislativas que se hicieron. Pues yo creo que durante toda mi gestión, que fueron 14 años y algo en la Suprema Corte de Justicia, nosotros agotamos lo que era la primera ola de reforma, que repito, consistía en obtener esa independencia. Yo creo que se logró. Yo puedo todavía ufanarme de decir que ningún país de América, ni siquiera Estados Unidos, gozó de un poder judicial tan independiente como la Suprema Corte que yo presidí. Porque a mí nunca, ni del presidente, ni vicepresidente, y mucho menos los secretarios de Estado o algún funcionario, me llamó para una cosa o para otra. Pero ¿qué pasa? A partir del año 2007 yo mismo me di cuenta de que a pesar de la gran independencia que había de los demás poderes del Estado, el Poder Judicial adolecía de grandes defectos, principalmente porque la gente, la población, la sociedad dominicana, se seguía quejando de la mala calidad de la justicia, de la lentitud de la justicia, de la falta de seguridad jurídica. De ahí es que en un discurso mío del 7 de enero, en ocasión del Día del Poder Judicial del año 2007, yo pronuncié un vibrante discurso
sobre la reforma, lo que yo denominé lo que era la segunda ola de reforma judicial, que se complementó después en un almuerzo de fin, que fue realmente un evento muy importante, donde yo hacía los planteamientos que se requerían para que la gente tuviera más acceso a la justicia, porque era uno de los problemas. Todo eso abruptamente se paralizó, como abrupta fue la salida mía de la Suprema Corte de Justicia. O sea que yo mismo observé que desde el 2007 faltaba algo, faltaba esa calidad de la justicia. Incluso nosotros llegamos a crear un departamento de calidad con la finalidad no solamente de que las sentencias fueran mejores, sino también que fueran más fluidas. Con que fueran más fluidas, más accesibles, claro, que los fallos tardaran menos. Sin embargo, yo creo que la gestión anterior paralizó todo esos programas. Felizmente, en la actualidad... ¿Usted se refiere a la gestión posterior a usted? Posterior a mí. O sea, anterior a la que estamos ahora. Exacto. Con la de ahora las cosas han cambiado bastante, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina, tuvo 10 años acompañándonos como director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Recuerdo eso. Conoce perfectamente el mecanismo y cómo funciona la administración de justicia. Veo que hay proyectos muy interesantes de la visión que él tiene de lo que es el nuevo Poder Judicial, y la esperanza de todos los dominicanos es que realmente esa justicia fluya con una mayor rapidez. Hay en su discurso del 7 de enero pasado, sí, hace una semana aproximadamente, él manifestó, y fue un acto de valentía, donde dice: mira, la Suprema Corte de Justicia tiene 18,000 y tantos expedientes que no ha fallado a consecuencia. Usted lo acaba de mencionar, lo de las moras judiciales. De la mora judicial. Pero lo que tenemos que ver es que la administración de justicia es compleja, porque no solamente de los jueces, se le atribuye a los jueces la gran responsabilidad, pero es un sistema. Está el Ministerio Público, está la defensa, están los abogados, que muchas veces son muy culpables de la mora judicial. O sea, es un sistema, y como una planta de ciclo combinado, tiene que funcionar en armonía. O sea, que tiene que haber una armonía plena del Ministerio Público y los demás integrantes componentes del Poder Judicial. Doctor, usted habló de que indiscutiblemente durante su gestión, en determinada época, sintió un verdadero respeto a la independencia del Poder Judicial. Yo quisiera preguntarle, y que lógicamente eso en cierta forma se paró en un momento, pero se ha retomado, en la parte que tiene que ver, que siempre ha sido algo que se ha cuestionado, que se ha en cierta forma criticado, es que todavía persisten y permanecen en el sistema judicial la forma de escogencia de los jueces, no tomando en cuenta en gran parte lo más importante, que es la calidad de quienes, si no, todavía siguen persistiendo la incidencia política en la escogencia de los jueces. Eso en la actualidad, ¿usted siente que todavía puede ser corregido o se ha mejorado en cierta forma en eso? Yo creo que debemos aclarar dos conceptos, dos formas de actuar. El nombramiento de los miembros, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y de los demás tribunales de las altas cortes, que tiene un componente netamente político. El que diga lo contrario no vive en la República Dominicana. Perfecto. Y en todos los países del mundo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, o la Corte Suprema de Justicia, como se llama en otros países, el componente político es imposible de evitar. Estados Unidos, que es el ejemplo que se pone siempre, el presidente de la República es quien nomina por ante el Senado a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Ese elemento en la República Dominicana no hay duda de que está presente. En momentos se hace más presente que en otros la parte política, porque el presidente de la República, en este caso el presidente en los gobiernos de Leonel Fernández,
se introdujo un elemento nuevo en el Consejo Nacional de la Magistratura que de una manera o de otra rompió el equilibrio que había, que fue la inclusión del Procurador General de la República por ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso le dio al presidente estableció una mayoría mecánica inmediata. Una mayoría mecánica del presidente, como efectivamente ocurrió. Claro. Leonel Fernández hizo y deshizo lo que quiso. Y se estableció prácticamente de manera constitucional, entonces, esa parte. Se estableció de manera constitucional. O sea, que es un elemento ya... Lo que implica una reforma constitucional. Claro. Yo siempre me opuse, porque el dominio del presidente no era lo mejor. Es más, se puso de manifiesto cuando en el año 97 nosotros fuimos elegidos. Hay que ver las discusiones que hubo. Yo recuerdo que fue a las 2:30 de la mañana. Y cómo el presidente de la República prácticamente estaba atado porque la diversidad de opiniones que había entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, donde doña Milagros Ortiz Bosch era miembro, tenía una posición, el senador Amable Aristicasti tenía otro, el diputado Héctor Rafael Méndez tenía otro, Contín tenía otro. O sea, había una diversidad que fue muy favorable a que se estableciera, se designara una Suprema Corte de Justicia con diversidad de criterios. Eso, a partir de ahí, se rompió. Entonces, repito que ese elemento extraño del Procurador General de la República, yo me he quejado y en otras ocasiones he manifestado mi posición clara, determinante, de que la academia, las universidades deben de tener presencia en la escogencia de los jueces de las altas cortes. Eso no ocurre, y es bueno decirlo, con los jueces judiciales que están por debajo de la Suprema Corte de Justicia desde el punto de vista competencial. O sea, la Corte de Apelación, en primera instancia. ¿Por qué? Porque eso, conforme a la Constitución del 2010, del 2015, de la que sea, pero la última modificación, a partir de 2010, todos los jueces, con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, tienen que ser egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y ahí no impera el aspecto político, porque esos muchachos tienen que estar 2 años en la Escuela Nacional de la Judicatura formándose. O sea que cuando salen de ahí, su posición no se la deben a nadie. Exacto. Se la deben a su propio esfuerzo. Por eso es tan importante que el escalafón judicial que se apruebe para la promoción de los jueces sea efectivo y que realmente sea lo más transparente posible, porque ahí es que puede haber algún tipo de juego en las promociones de los jueces y tal vez ahí es que pueda haber algún elemento político. Magistrado, usted tocó una parte donde señalaba con mucha propiedad la necesidad imperante de que en lo que es la administración de la justicia hay que tomar en cuenta, y es prácticamente imperante, la armonización de distintas áreas para que la justicia pueda operar con eficiencia como verdaderamente reclama un país que quiere tener un clima de seguridad jurídica, inversiones en el país cada día más creciente. Y habló de que la parte de justicia misma, el Ministerio Público, los abogados. El Ministerio Público es indiscutible que prácticamente es una voz populis, a excepción quizás de los más interesados de que no sea así, de que estamos llamados a lograr un Ministerio Público real y efectivamente independiente, con autonomía. ¿Qué entiende usted que debe llevarse a cabo, aparte de la voluntad política, porque debe haber una voluntad política manifestada en el Congreso y manifestada en diversas áreas que haga posible eso, para que no nos encaminemos hacia un Ministerio Público, que es una pieza fundamental de soporte al sistema judicial, no continúe siendo lamentablemente con una pieza prácticamente, vamos a decirlo así, mandataria del Poder Ejecutivo? Mire, cuando se aprobó el Código Procesal Penal y se puso en vigencia en el año 2004, yo dije que el gran reto para la vigencia plena del Código, la efectividad del Código, iba a estar en el Ministerio Público, porque el Código Procesal Penal vino a quebrar la arquitectura que había y se transformó el rol del Ministerio Público, porque antes había
un juez de instrucción, que era un juez investigador y quien desempeñaba en cierta medida el papel del Ministerio Público. Con el código se modificó todo, entonces se puso a cargo del Ministerio Público, por eso se separó la función jurisdiccional de la función del Ministerio Público. Ahora le corresponde al Ministerio Público presentar la acusación, la prueba y todo. Claro. Antes no era así. Entonces yo dije que eso había que tomarlo muy en cuenta. Resulta que por primera vez en la historia del país, el 17 de agosto del año 2004, o sea, cuando el presidente Leonel Fernández vuelve otra vez, nosotros amanecimos sin Ministerio Público porque un solo decreto del presidente destituyó a todos los miembros del Ministerio Público. Ese Ministerio Público que se había formado 2 años antes, durante la gestión anterior del presidente Hipólito Mejía, se perdió la capacitación que se le había dado porque habíamos trabajado conjuntamente en la escuela. Entonces hubo que comenzar. Hay que reconocer que en la actualidad el Ministerio Público se ha capacitado, claro. Ha hecho su trabajo sin tener los recursos técnicos y económicos que debería de tener. Pero realmente yo reconozco el gran esfuerzo que se hizo. Cuando usted se refiere a ese gran esfuerzo, se refiere a lo que es el cuerpo del Ministerio Público. Al cuerpo del Ministerio Público. Independientemente de quien encabece o no encabece, sino al cuerpo que conforma el Ministerio Público. Exactamente. A los fiscales que están siendo preparados. Exactamente. Pero hay otro elemento que es el más importante y creo que por ahí fue de que debí de comenzar. Es con respecto al Procurador General de la República. Cuando yo cumplí 10 años en la posición, recuerdo perfectamente que saliendo de una misa, yo declaré a la prensa que aquí no se acabaría jamás la corrupción administrativa hasta que el Procurador General de la República siguiera siendo designado por el presidente de la República. Entonces la posición desde esa época mía fue que de la misma manera que el Consejo Nacional de la Magistratura designaba en esa época a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ese mismo organismo, el Consejo Nacional de la Magistratura, debería de nombrar al Procurador General de la República. Yo reitero hoy mi posición. O sea, yo abogo por una reforma constitucional. Primero, que le dé la potestad al Consejo Nacional de la Magistratura a que sea el que escoja el Procurador General de la República. Y que se excluya al Procurador General de la República como miembro del Consejo. Pero aquí, mientras el Procurador General de la República dependa de un decreto del presidente de la República, aquí no se va a acabar la corrupción administrativa. Bueno, magistrado, durante su gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia, uno de los tantos puntos que se reconocen de avance durante su gestión fue su interés en materia de la modernización y de la implementación de un sistema de jurisdicción inmobiliaria que permitiese real y efectivamente cierto nivel de organización que garantice una seguridad jurídica, un clima de inversiones tal. ¿Qué sucede? Vemos como lamentablemente todavía en la actualidad, después que se avanzó bastante en eso, recibimos, para ponerle ejemplos llanos, para que nuestro público televidente así lo perciba y lo asimile, los innumerables casos de trabas con inversionistas extranjeros que empiezan con deseo de invertir en nuestro país en determinado momento por razones que las conocemos, se desaniman, se desmotivan. Por otro lado, los casos famosos de las invasiones de terrenos, que particularmente quien les habla ha sido víctima en innumerables ocasiones de una siguiente situación que yo me permito aquí expresarla de manera muy sucinta y rápida. Uno es propietario de unos terrenos y uno es fruto o es víctima de una invasión. Uno presenta la titularidad de que es dueño de esos terrenos. Bien. El invasor no tiene que presentar ninguna titularidad para invadir. Pero sucede que a los 2 o los 3 meses se vuelve y se hace la invasión y yo tengo que volver de nuevo a presentar mi titularidad y el invasor, el nuevo o el mismo anterior, no tiene que presentar nada para invadir. ¿Qué pasa dentro de que también se sabe que hay un elemento altísimo de corrupción en muchas cosas, lo que se maneja en esas cosas, para que eso definitivamente, si no se elimine, no se vaya reduciendo al mínimo estas trabas, principalmente en materia de seguridad jurídica y de inversión? Sí, son dos cosas distintas. Una cosa es
El aspecto de la jurisdicción inmobiliaria, la titulación claro, de la tierra. Y otra cosa. Que le dé garantía a la gente que compró un terreno que está correcto. Sí, esa es la parte de la jurisdicción. Y otra cosa son las invasiones. Las invasiones es una parte de la falta de autoridad. Autoridad que muchas veces se falta ella misma el respeto. Lo de la jurisdicción inmobiliaria, cuando nosotros llegamos a la Suprema Corte de Justicia, realmente reinaba un caos. Y yo recuerdo que el representante del BI aquí en el país me dijo que él sería incapaz de invertir un centavo en materia inmobiliaria aquí por el caos que había, porque fuimos a ver como los archivos. Los archivos eran realmente un desastre, porque lo que había eran almacenes de papel tirados en el piso. Fue la primera labor de nosotros fue tratar de organizarlo. Nosotros invertimos, antes de que se aprobara el préstamo con el BI, aproximadamente 17 millones de pesos en la remodelación y la organización de los archivos. Yo recuerdo que era tan caótica la situación que nosotros traíamos de Baní al personal del registro de títulos, que era muy bueno, de Baní, y lo traíamos todas las tardes aquí para organizar lo que se llamaba el archivo de Santo Domingo. Luego que se obtuvo un préstamo de 40 millones de dólares, 32 millones aportados por el BID y 8 millones aportados por el gobierno dominicano, se comenzó con lo que era el programa de modernización de la jurisdicción inmobiliaria, que fue la primera etapa. En esa primera etapa se trajeron los escáneres, se digitalizó todos los procesos, todos los documentos que había, pero faltaba la segunda etapa de consolidación. Yo fui al BI, me entrevisté con Enrique Iglesias, la sazón presidente del BI, que me acompañó a la sazón el embajador Roberto Saladín, y él nos dijo: República Dominicana necesita por lo menos de 20 a 25 millones de dólares más para poder terminar. Yo quiero decirle que conforme a la auditoría que nos hizo el BI, nosotros servimos de ejemplo como de transparencia y de buen manejo de los recursos y del programa, de la efectividad del programa. Tanto es así que el mismo Enrique Iglesias me confesó a mí que se le había recomendado a Costa Rica que viniera a República Dominicana para que viera un modelo de jurisdicción inmobiliaria. Un funcionario cuyo nombre no voy a revelar en este momento, pues está activo, convenció al presidente Leonel Fernández de que no era necesario tantos recursos para la jurisdicción inmobiliaria, que con 10 millones de dólares se iba a resolver. No se desembolsó la totalidad de dinero. Lo cierto es que hoy en día, fruto de que se paralizaron los programas de ejecución, principalmente de automatización y de digitalización en la jurisdicción inmobiliaria, estamos pagando las consecuencias. A lo que se agrega que la República Dominicana del 94 no es la República Dominicana de hoy. Claro. Que por cada apartamento que se construye en la República Dominicana hay que emitir un título, lo que da una idea de la cantidad de operaciones inmobiliarias que se dan. Pero esa cantidad no quiere decir, no debe ser una excusa para que las cosas no se hagan bien. He visto y he aplaudido que el presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, y a mí me consta, ha puesto todo su empeño, está poniendo todo su empeño en que la jurisdicción inmobiliaria camine. No hay país que se desarrolle si no hay seguridad jurídica, y la principal seguridad jurídica comienza con la materia inmobiliaria, comienza con lo que usted tiene, con los inmuebles que usted tiene, con las inversiones que se hacen. Ningún país, ningún extranjero, ningún inversionista extranjero viene a la República, ni dominicano, claro, hace ningún tipo de inversión si no le garantizan las reglas de juego que se van a mantener desde el principio hasta el final. ¿Entiende usted, magistrado, que en esa materia de jurisdicción inmobiliaria, como usted bien señala, que es una pieza fundamental para el desarrollo de cualquier país, independientemente de inversiones necesarias que se requieren, que se pararon o se recortaron para lograr esa modernización, hay también aspectos de tipo legal que deben mejorarse, o desde el punto de vista legislativo está todo para que se pueda hacer lo que tenga que hacerse? Mire, yo creo que precisamente lo interesante de esta pregunta es que el BI condicionó
los 32 millones de dólares a que se modificara la legislación dominicana porque decía que no era posible los procesos de automatización y digitalización con la ley anterior. Eso presionó al Congreso Nacional a que se modificara la ley y de ahí vino la ley 10805 sobre registro inmobiliario. A mi modo de ver, con los instrumentos legales que hay en la actualidad en la jurisdicción inmobiliaria, el asunto se puede resolver. Ahora, hacen falta más recursos, tanto económicos como recursos técnicos, posiblemente más personal. Hay un personal muy idóneo en la actualidad en la jurisdicción inmobiliaria y yo creo que posiblemente sea cuestión de tiempo de que las cosas cambien. Ahora, hay algo que mucha gente no conoce, y es que en la República Dominicana nunca hubo georreferenciación de los terrenos. Aquí se medía por metro, por cintas métricas. O sea, nunca hubo un GPS para poder medir. Ahora en la actualidad lo hay. Ahora, claro, no funciona. Y precisamente funciona el problema viene ahora. Sí. La gente del vino me decían a mí, mire, magistrado, el día que se midan las tierras en la República Dominicana como debe ser a través de GPS, va a sobrar tierra o va a faltar tierra. Una de las dos cosas va a pasar. Porque no era posible que un campesino vendiera de una parcela de 5.000 metros, por ejemplo, de 5.000. Vamos a poner 10 tareas. De 10 tareas, que va a vender una porción de 500 metros, sin saber dónde estaba. Entonces, hoy en día, al georreferenciarse y saber exactamente dónde está ocurriendo muchas veces con complicidad de funcionarios o de agrimensores, que hay lo que se llama la superposición de planos. Okay. Entonces resulta que terrenos que ya habían sido mensurados por mí, medidos por mí, titulados por mí, resulta que otra persona está haciendo la misma operación sobre el terreno. Y eso es inseguridad jurídica, y a eso que le tienen miedo los inversores extranjeros, que posiblemente compren un terreno sin habérselo comprado al legítimo propietario. Bien, bueno, en esta primera parte del programa, para pasar a una pequeña pausa de unos minutitos, hemos tocado con nuestro distinguido invitado, el magistrado Jorge Subero Isa, aspectos fundamentales del cual ha sido la evolución en los últimos 20 años del sistema judicial, de las dificultades, de los avances, de los retrasos y de otras áreas importantes inherentes al sistema judicial. Ya luego de nuestra pausa vamos a tocar otros aspectos para aprovechar nuestro invitado, que estoy seguro también serán de suma importancia para nuestro público televidente. Continuamos después de nuestra primera pausa.